Vemos estas cosas en edificios de iglesia, a veces cientos de pies de altura. A veces lo vemos en escudos, lo vemos en monedas y a veces lo vemos estas cosas colgadas en el cuello de las personas. El símbolo universal de la fe cristiana es la cruz. Un símbolo que en su significado original, antes de su aplicación a Cristo, simplemente era condenación horrible. Fue un instrumento, un método de tortura usado por el gobierno romano para ejecutar, para matar, para condenar a criminales. Y nuestro precioso Salvador, que se hizo pecado por nosotros y se hizo criminal, por decir, por nosotros, fue a la cruz y permitió que Él fuera crucificado como criminal, no siendo criminal, crucificado por su creación, el hombre. Él fue identificado con criminales y sufrió el destino de un criminal para que usted y yo, nosotros, los verdaderos criminales, fuéramos redimidos, fuéramos perdonados, fuéramos rescatados de la penalidad de nuestro pecado, de nuestra rebelión contra nuestro Dios altísimo y santo. Y muchas veces nosotros pensamos sobre la cruz como algo que sucedió en un momento de tiempo, en un instante de tiempo. Y la verdad de las cosas, sí, algo sucedió en ese momento. Una transacción, por decir, sucedió en ese momento en que Cristo fue crucificado y después resucitado. El precio de nuestros pecados fue pagado. Entonces, es verdad que algo en ese instante, hace 2000 años atrás en Jerusalén, en el Monte Calvario, algo sucedió. ¿Cuántos dicen amén? Y nuestra tendencia como creyentes es pensar acerca de la cruz como algo en ese momento hace 2000 años atrás. Pero lo que quiero que nosotros entendamos en esta mañana es que la cruz, si usted ha creído en Cristo, la cruz es relevante para usted hoy día. No simplemente como el lugar donde algo sucedió en un momento hace 2000 años atrás, sino la cruz es relevante para nosotros en este año, en este momento, en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el significado de la cruz para usted en esta mañana? Si usted es creyente, cuando usted ve una cruz, ¿cuál es el significado para usted? Si usted no conoce al Señor Jesucristo en esta mañana, aquí o a través del internet, ¿qué es el significado de la cruz para usted? En esta mañana quiero enfocar en el significado de la cruz para el creyente. Y lo que vamos a aprender a través de la vida del apóstol Pablo, el significado de la cruz para nosotros. Pongámonos pie para la lectura bíblica en esta mañana. Gálatas 2:11 al 21. Gálatas 2:11 al 21. ¿Lo tiene? Gálatas 2:11 a 21. Voy a leer, ustedes siguen con la vista. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Wow, qué palabras fuertes. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles.
Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministró de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20, que va a ser nuestro énfasis en esta mañana. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que el Señor bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Vamos a orar antes del inicio. Padre, Señor, gracias, Señor, por este momento. Pedimos su bendición sobre lo que ha de ser enseñado en esta mañana. Hable a mí primero, Señor. Y Señor, y después a esta congregación, Señor. Pedimos, Señor, que cualquier preocupación, inquietud, distracción, Señor, que haya en nosotros o entre nosotros, quítelo en este momento, Señor, para que podamos estar enfocados, centrados en su palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes se han dado cuenta, en cualquier momento que estudio un pasaje de la palabra, me gusta entender qué estaba pasando que dio la ocasión, la necesidad de que se escribiera ese pasaje. Y así entonces para poder leer e interpretar ese pasaje correctamente. Aquí estamos mirando el libro de Gálatas, una carta escrita por el apóstol Pablo, humanamente hablando, a la iglesia en Galacia alrededor de 50 años después de Cristo. La iglesia de Galacia era una iglesia de gentiles en Grecia. Y el apóstol Pablo había llevado el evangelio a las naciones gentiles a través de sus viajes misioneros y al predicar el evangelio a ellos. Y él nunca les obligó a los griegos, a los gentiles, no siendo judíos, a hacerse judíos para que fueran salvos. O sea, en otras palabras, él nunca obligó que los gentiles se sometieran a la ley de Moisés, a la ley mosaica, para que fueran cristianos. Y el concilio de Jerusalén, Hechos 15, confrontó esta pregunta y clarificó que los gentiles no tenían que someterse a la ley para hacerse cristianos y seguir a Cristo. Y la iglesia en Galacia entonces fue infiltrada. Llegó a unas personas, a unos maestros judíos que enseñaban que sí era necesario obedecer a la ley de Moisés para que uno pueda entonces ser salvo. Y de manera especial obligaban a la circuncisión, al rito de la circuncisión. Entonces, este desarrollo, esta infiltración doctrinal en la iglesia, molestó y inquietó el apóstol Pablo, el Señor a través del Señor apóstol Pablo en su carta, en este libro, donde él defiende el evangelio de pura gracia. ¿Qué quiero decir con eso? Que simplemente uno tiene que creer en Cristo para ser salvo.
y no tiene que someterse a la ley para ser salvo. He dado mucho trasfondo, pero es importante entender qué estaba pasando entonces en este pasaje. Y eso explica la confrontación entonces entre Pedro, de parte de Pablo hacia Pedro, en este capítulo 2 del libro de Gálatas, donde Pablo confronta a Pedro por su inconsistencia doctrinal y también su inconsistencia en práctica frente a los gentiles. Y entonces este pasaje clarifica que no es necesario que usted y yo, que nosotros que somos gentiles, que tengamos convertirnos en judíos practicantes de la ley de Moisés para ser salvos. Versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, ni gentil ni judío, y eso estamos aprendiendo en Romanos 9, ni gentil ni judío será justificado. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, el creyente no tiene que hacer cosas para ser salvo. No tiene que trabajar para ser salvo. No tiene que seguir reglas o leyes religiosas para ser redimido de su pecado. De hecho, en el versículo 9 dice el apóstol, el Señor a través de Pablo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. En otras palabras, él se dio cuenta a través de la ley, al seguir la ley, que nunca iba a poder satisfacer las exigencias de la ley, nunca iba a poder ser justificado delante de Dios por la ley. Y entonces se hizo muerto a la ley. ¿Qué quiere decir con eso? Ya no es nada para mí. Esa expresión, se hizo muerto para mí, es cuando, por ejemplo, hay un pleito. Y a lo mejor algunos lo han dicho, porque me imagino que hay algunos rancorosos aquí en esta iglesia. O ex rancorosos, espero. Que dice, esa persona ya está muerto para mí. Ya está muerto para mí. ¿Qué quiere decir? Ya no es nada para mí. Y lo he cortado. No vive. Eso es lo que significa esa expresión. Y entonces Pablo diciendo en el versículo 19, ya la ley no era nada para él. ¿Por qué? Y ese es nuestro versículo de clave de hoy día. Porque en el versículo 20 él dice que fue crucificado juntamente con Cristo. Por la fe, él se arrepintió y creyó en Cristo. Pablo abandonó la ley porque él nunca iba a poder satisfacer las exigencias de Dios a través de la ley, a través de la carne, a través de las obras. Y solamente las exigencias, la santidad, la justicia de Dios iba a ser satisfecha por la obra de Cristo y por la fe en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Y la verdad de las cosas es que todos nosotros hemos vivido lo mismo. Amén. Todos nosotros, especialmente si tenemos trasfondo de la iglesia tradicional, pasamos por ese proceso. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tratábamos de satisfacer a Dios, complacer a Dios de diferentes maneras, por tradiciones religiosas, yendo a la misa, haciendo confesión, haciendo obras de caridad, participando en paradas, en, ¿cómo se llaman? Peregrinajes y cosas así. Hicimos promesas. ¿Cuántos aquí hicieron promesas a Dios y después orando de rodillas y caminando de rodillas a una basílica o algo así? Tratamos de complacer a Dios de nuestra manera. Quizás no con ritos y prácticas religiosas, pero quizás simplemente con moralidad de acuerdo a nuestro punto de vista. Siendo una buena persona. No haciendo nada a nadie. Y entonces cuando alguien le preguntaba, ¿y por qué tú crees que estás bien con Dios? Porque yo oro, porque yo leo la Biblia,
porque yo voy a la iglesia, porque yo no molesto a nadie, no lo he matado a nadie. Los de nosotros que hemos tocado puertas por años y hablado evangelizando con gente, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con gente que ellos se creen buenos y que están bien con Dios porque no han asesinado a nadie? Ojalá que el estándar fuera tan bajo, pastor, que no hay que simplemente matar a alguien y uno va al cielo. Entonces todos nosotros pasamos por ese proceso donde nos dimos cuenta después de años que ni mis obras, ni mi religión, ni mi moralidad me va a llevar al cielo. Me va a justificar delante de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Por qué? Porque nuestro pecado es grotesco delante de Dios. Y dimos cuenta que somos desnudos delante de Dios, con nada para protegernos. Y si el juicio llegara, iríamos al mismito infierno. En la carne, nadie puede ser justificado. Y entonces, en la cruz, nuestra redención fue alcanzada. ¿Cuántos dicen amén? En la cruz nosotros hallamos misericordia. En la cruz nosotros hallamos perdón. En la cruz nosotros hallamos salvación. Fue en la cruz. Cristo lo ganó y por la fe en Cristo, la obra de Él es aplicada a nosotros de manera individual. ¿Cuántos dicen amén? No, digan amén. No, pero digan amén. Amén. Amén que somos perdonados. Amén que somos salvos. Que somos justificados. Porque nadie aquí ha ganado el favor de Dios. Nadie aquí merece ir al cielo. Fue en la cruz que nuestra redención fue alcanzada, fue realizada, fue comprada. Y entonces, hermanos y hermanas, tendremos una eternidad con nuestro Padre Celestial. Eso fue la cruz. Eso fue lo que fue alcanzado, comprado en la cruz hace 2000 años atrás. Pero la pregunta es, entonces, ¿de qué manera la cruz es relevante en tu vida siendo creyente hoy en día? El poder de la cruz sigue hasta hoy día. La cruz tiene un significado más profundo, más ancho en la vida cristiana, más amplia en la vida cristiana, más allá de simplemente ser el lugar donde nuestra salvación fue alcanzada y comprada. La verdad es que las verdades detrás de la cruz, las verdades en el versículo 20 son tan poderosas porque son la columna vertebral de la obra santificadora de Dios en nuestra vida. O sea, miremos el versículo 20 porque eso va a ser nuestro enfoque en este día. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuál es el tiempo verbal, gramatical? Es presente, gracias hermano, es presente. No dice ahí, con Cristo fui juntamente crucificado. ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuál es el tiempo gramatical? Presente, algo continuo. Lo que ahora vivo en la carne, ¿de qué momento está hablando? De ahora, esta vida. ¿Por qué estoy gritando tanto? Es que desayuné esta mañana. Y lo que ahora vivo en la carne, no está hablando de mañana cuando morimos y vamos al cielo. Es ahora. Y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Eso es la cruz, hace 2000 años atrás. Y se entregó a sí mismo por mí. La cruz, el poder de la cruz en tu vida permanece hasta hoy. Es presente, no pasado solamente. Es presente. Ahora, ¿de qué manera entonces es presente en la vida del creyente? Vamos a mirar de cuántas maneras, Natanael. 3. Vamos a mirar de 3 maneras en este versículo que la cruz es presente en nuestra vida cristiana hoy en día. Primero, en la cruz somos unidos con Cristo. Miremos el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿En serio? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Enseña las Escrituras que Pablo fue crucificado en la cruz de Calvario junto con Jesucristo? ¿Ahí en ese momento en la historia? No, no lo dice. Entonces, ¿qué está tratando de decir? Enseña que estamos unidos con Cristo en el sentido espiritual, de tal manera que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Se llama la doctrina de la unión con Cristo. El creyente está unido con el Señor Jesucristo. Estamos unidos espiritualmente con el Señor Jesucristo. Y tiene sentido porque ¿quién es Cristo en referencia a la iglesia? Él es ¿quién? Cabeza de la iglesia. ¿Tu cabeza está conectado con tu cuerpo? Espero que sí. Si es una cabeza de aire, entonces va flotando para allá. La cabeza está conectado con el cuerpo. Nosotros estamos unidos, conectados con Cristo. La presencia de Cristo, el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Romanos capítulo 8. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Esto se llama la doctrina de la unión con Cristo. Unión con Cristo. Y es tan esencial porque juega un papel tan claro, tan importante, esencial en nuestra santificación, en ese progreso donde nosotros vayamos madurando y creciendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la meta? ¿Con quién vamos a ser conformados al final? ¿A la imagen de quién? De Cristo, del Hijo. Y entonces, estando unidos con Cristo, vamos a ser conformados a la imagen de Cristo. Hermanos, hermanas, dice la palabra de Dios que cuando nosotros arrepentimos y creemos en Jesucristo, somos nacidos de nuevo y somos salvos, justificados. Y las Escrituras enseñan que entonces nosotros estamos unidos con Cristo. Cuando alguien compartió el Evangelio contigo, cuando alguien te predicó la palabra de salvación, el evangelio de salvación, esa persona te llevó, te acompañó, te llevó. ¿Hacia dónde? Hacia la cruz. ¿Por qué? Porque solamente en la cruz es que vamos a hallar vida, porque estamos muertos. Y entonces cuando alguien nos predicó, cuando alguien te testificó, esa persona a través de la predicación te llevó hacia la cruz. En vez de dejarte permanecer en su obediencia a la ley, su moralidad, su religión, tratando de ganar su propio perdón, su propia justificación, tratando de complacer a Dios en tus propios términos, arrepentiste y creíste en ese Cristo crucificado en la cruz. Y entonces dice el versículo 20, en ese momento fuimos crucificados con Cristo. Fuimos unidos con Cristo, unidos espiritualmente en la muerte de Cristo y también unidos con Cristo en su resurrección, donde la realidad de la muerte de Cristo se aplicó a nosotros y la realidad de la sepultura de Cristo se aplicó a nosotros y la realidad de la resurrección de Cristo se aplicó a nosotros. Fuimos unidos con Él y su obra aplicada a nosotros.
Pero esa unión comenzó ese día y permanece hasta hoy día. En este momento usted está unido con Cristo, si usted ha creído. Si nosotros hemos creído, estamos unidos espiritualmente con Cristo. ¿Qué significa esto? Significa de manera espiritual, sobrenatural, en una manera que yo no puedo explicar. Somos unidos con Él, uno con Él, conectado a Él, donde Él está en nosotros y nosotros en Él. Y es algo increíble, porque antes estábamos alejados de Dios. Y por la obra de Cristo, somos hechos hijos de Dios. Estamos unidos con Dios. Antes éramos enemigos de Dios. Ahora somos siervos de Dios. Es increíble lo que la cruz compró. Cristo en la cruz compró para nosotros. ¿Cuál es la implicación práctica entonces de que estamos unidos con Cristo? Que fuimos crucificados con Él y estamos resucitados con Él. Esa unión. ¿Cuál es la implicación práctica? No estás solo. No estamos solos. Nunca estaremos solos. En cualquier prueba, en cualquier tribulación, en cualquier dificultad, no estamos solos. ¿Cuánto dice amén? Pero también, como otra consecuencia, no estamos solos. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando nosotros nos metemos en cosas que no deberíamos, no estamos solos como creemos. ¿Quién está con nosotros? Cristo. Cuando estamos mirando el teléfono y metiéndonos en páginas que no debemos, ¿quién está con nosotros? Cristo. Cuando estamos en el teléfono y estamos chismeando, ¿quién está con nosotros? Cristo. Cuando estamos mirando el cable tarde en la noche, mirando televisión, y llega algo en un canal y no cambiamos el canal, ¿quién está con nosotros? Cristo. Cuando nosotros, en vez de ir a la casa después de trabajo, pasamos y vemos que los compañeros están tomando en un bar y decidimos entrar en el bar y compartir con ellos, ¿quién está con nosotros? Cristo. No estamos solos y no estamos solos. ¿Están conmigo? Y también entonces, por implicación, no somos de nosotros. No somos nuestros. No es tu vida. No es mi vida. Es nuestra vida en Cristo. La vida no es de nosotros. Y voy a tocar esto después. Pero la vida ya no es de nosotros. Si estamos unidos con Cristo, hay implicaciones que debemos entonces de vivir como Cristo vivió y como Cristo vive. La cruz. Estamos unidos con Él en su muerte y en su resurrección. Crucificado juntamente con Él. Estamos. Implica entonces, estamos en Él y Él está en nosotros. Implica que no estamos solos y implica que no estamos solos. Amén. Entonces, primero, estamos unidos. En la cruz estamos unidos con Cristo. Segundo, en la cruz morimos con Cristo. En la cruz morimos con Cristo. Según el versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Eso es el siguiente punto. Mas ya no vivo yo. Piensa acerca de lo que sucedió en la cruz hace 2000 años atrás. ¿Qué pasó cuando Cristo llegó a la cruz? ¿Cuál fue el proceso por lo cual Él pasó para llegar a la cruz? ¿Fue golpeado? ¿Fue torturado? ¿Fue maldito o maldecido por la gente?
y fue humillado y después murió. Cuando nosotros vamos a la cruz, cuando nos arrepentimos y creemos en Cristo y nos vamos a la cruz, somos crucificados juntamente con Él. Somos unidos con Él. Pero también nos enseña que nosotros entonces morimos. Usted murió. Pastor, ¿hace cuántos años atrás usted murió? Casi 40 años atrás. Hermana Betty, ¿hace cuántos años usted murió? 27. Hermano Eliezer, ¿hace cuántos años usted murió? 124. 24. Hermano Roque, ¿hace cuántos años, me mira con cara seria, hermano Roque, ¿hace cuántos años atrás usted murió? 45 años atrás. Hermana Lucila, ¿hace cuántos años atrás usted murió? 5 años. Ella está recién muerta. Hermana. Yo morí hace 24 años atrás. No se nota. Gracias, hermano. Morí hace 24 años atrás. Ahora, ¿qué significa que nosotros hemos muerto porque estamos aquí? ¿Cierto? No está hablando de la primera muerte, de una muerte física. Entonces, ¿qué significa que nosotros morimos, que nosotros fuimos crucificados y morimos? ¿Quién murió? El viejo hombre. ¿Amén? O la vieja mujer. ¿Amén? Entonces, busque en sus Biblias Efesios 4:22. Efesios 4:22. ¿Quién murió hace años atrás? En el caso de Lucila, 5 años. En el caso de Roque, 45 años. El viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de 4:22. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces el viejo hombre estaba muerto en delitos de pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiente la corriente de este mundo. Seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe del potestad del aire. ¿De quién? De Satanás. Éramos seguidores de Satanás, arrastrados por Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Nosotros vivíamos en los deseos de nuestra carne, nuestra carnalidad y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Eso es el antiguo Jerry de hace 24 años atrás. La antigua Betty, el antiguo Roque, antigua Lucila, Eliezer y el pastor. Hijos de ira, hijos de desobediencia, siguiendo la corriente de este mundo, seguidores de Satanás, arrastrados por Satanás, engañados por el mundo. Piensa en cómo usted vivía en ese tiempo. Y hace varios años atrás, cuando llegaste a Cristo, esa persona murió. Y decimos que cuando alguien se ha arrepentido y creído en Cristo, ¿qué sucede con esa persona? Nace de nuevo. Primero muere y después nace de nuevo. Amén. Entonces, el antiguo Liborio, el antiguo Margarito, la antigua Elsa, murieron y ya no viven. Ya no viven. Y es una verdad tan sublime para nosotros.
es una verdad tan poderosa para nosotros. Esta persona fue crucificada cuando creyó en Cristo. Y entonces murió en la cruz, clavado en la cruz de Cristo. Pero a nivel entonces personal, pienso de manera práctica, mis hermanos. No es simplemente teológicamente hablando quién murió en la cruz, que importa. No es simplemente fue un pecador rebelde que murió. Usted murió. De manera personal. Usted murió y cada uno de nosotros sabemos cómo éramos. Y cada uno de nosotros teníamos la musiquita que seguíamos. Amén. Los pecados que nos arrastraban. Cada uno sabemos. Diferentes pecados. Odio. Vicio. Idolatría. Rebeldía. Enojo. Amargura. Mentira. Robo. Alcoholismo. Drogadicción. Lascivia. Fornicación. Adulterio. Cada uno de nosotros sabemos con el pecado que nosotros vivíamos y servíamos. Y lo que esta verdad nos enseña es que ese pecador con ese pecado murió. Murió. Y debemos de concientizarnos en nuestro tutú, en nuestra mente, en nuestro coco, de que ya no tiene que seguir en eso, porque está muerto. Es un mensaje esperanzador. Da esperanza. Estamos en Cristo, Cristo está en nosotros. Y el viejo hombre, la vieja mujer, murió. Fue como criminal, colgado en la cruz juntamente con Cristo, por la fe. Y ya no vive. Mas ya no vivo yo. No tenemos que ser arrastrados por el pecado. Ya no tenemos que ser arrastrados por el viejo hombre porque murió. Murió. Pero la preocupación y el problema que tengo y que nosotros tenemos como creyentes es que a veces nosotros vivimos como si el viejo hombre no murió. Amén. Teológicamente hablando, el viejo hombre murió y nosotros estando en Cristo andamos con una muñeca muerta así. Que el viejo hombre acompañado y arrastrándolo con nosotros, como que no queremos soltar el viejo hombre. ¿Cuánto dicen amén? Y no es culpa de Dios, porque veremos después que estamos en la cruz también estamos vivos. Pero nosotros, y voy a decir nosotros, de alguna forma u otra, como que tratamos de resucitar el viejo hombre, como que a veces lo extrañamos y queremos levantarlo y ahí con un cadáver muerto ahí, mi pana está aquí, mi compañera, mi pana full está aquí conmigo y tenemos este viejo hombre y a veces, hermana Asia, ponemos el viejo hombre adelante y que él actúa primero y que actúa por nosotros. Como que lo extrañamos. ¿Por qué, hermanos? Cuando usted se confronta en una situación donde cuando el viejo hombre quiere levantarse, usted tiene el deseo de levantar el viejo hombre,
Recuerde este versículo. Estoy crucificado junto. ¿Cómo es? Con Cristo juntamente estoy crucificado, mas ya no vivo yo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cuando usted se confronta con esa situación donde quiere, como que le da deseo de levantar y resucitar el viejo hombre, recuerde que está muerto. Ya no vive. El yo antiguo ya no vive, murió. Déjelo muerto. Haga un funeral y llámelo maldito porque era maldito. Ya no vive. No lo resucite. Recuerde este versículo en esos momentos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo estoy con Cristo y Cristo está conmigo. Y ya yo no vivo, sino Cristo vive en mí. En esos momentos, cuando tienes sentimientos de rancor, porque eres una persona por tendencia rancorosa y luchas con eso, o de mentira, o lo que sea, recuerde que el viejo hombre está muerto y estás en Cristo ahora. Todo eso sucedió en la cruz. Y la cruz es relevante porque cuando miras la cruz, no solamente miras Cristo crucificado, sino miras también el tú antiguo, el yo antiguo, también está crucificado en esa cruz. Y permanece hasta hoy. Recordemos este versículo, esta realidad, esta verdad en esos momentos. ¿Por qué? Porque necesitamos ser guiados por la verdad de nuestra mente y no por nuestra lascivia ni nuestras emociones. ¿Cuántos dicen amén? Ya nosotros no vivimos, estamos muertos. Y esa persona ya no tiene poder sobre usted. Está muerto. Y entonces cada vez que se levanta, esa persona, ese yo antiguo, tómalo y cuélgalo de nuevo en la cruz y toma un clavo y martilla el clavo a ese yo antiguo en la cruz. Porque ahora nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo. Estamos con Cristo. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, primero, en la cruz estamos unidos con Cristo. Segundo, en la cruz nosotros morimos. Y tercero, en la cruz nosotros vivimos con Cristo. Como nosotros ya no estamos vivos cuando estamos crucificados en la cruz junto con Cristo, el versículo 20 nos enseña que nosotros también vivimos, pero vivimos porque Cristo está en nosotros. Versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Llegamos a la cruz y fuimos muertos. Éramos muertos y fuimos crucificados. Y la vida que nosotros tenemos, ese renacimiento, esa nueva vida que tenemos, es una vida que Cristo da a nosotros. Él es la fuente de vida para nosotros. Cristo no se mantuvo muerto en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y por el poder de la resurrección de Dios, Dios lo levantó, el Padre levantó al Hijo de la muerte y le dio vida de nuevo. Y cada uno de nosotros, por la fe, fuimos crucificados con Cristo de tal manera que ya no vivimos nosotros, y que ahora vivimos porque Cristo está en nosotros. Fuimos dados vida por Él, resucitados por el poder de la resurrección. Y tenemos entonces una nueva mente, un nuevo corazón y nuevos afectos como nuevas criaturas en Cristo. El antiguo nosotros murió. El viejo hombre murió. Y ahora hay un nuevo hombre que somos nosotros.
Busque Efesios 4:22 de nuevo. Efesios 4:22. Comencemos con el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entonces es una exhortación al creyente que no anda como los inconversos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales que después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es el viejo hombre. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados por Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, quítese del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El viejo hombre fue crucificado. Nosotros en esta vida debemos de despojarnos del viejo hombre y somos nueva criatura. Tenemos nueva vida. Somos hombres y mujeres nuevos. El pastor siempre lo cuenta en su testimonio, que después que se entregó a Cristo, una carga se fue. Y usted miró la vida completamente diferente. ¿Por qué? Porque el viejo Gabriel murió. Y Dios hizo un nuevo Gabriel, con una nueva mente, un nuevo corazón, creado según la justicia y santidad de Dios, según el versículo 24 de Efesios 4. Cada uno de nosotros, llegando a Cristo, fuimos nacidos de nuevo. En la cruz morimos y en la cruz nacimos. Nacimos de nuevo. Y esa nueva vida no es una vida simplemente de un instante, o no es una promesa de vida para un futuro. Es una vida presente y continua que tenemos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hallamos vida, hallamos sentido, hallamos esperanza, hallamos nuevas perspectivas, hallamos paz, hallamos misericordia, hallamos la capacidad de tener misericordia. Todo en la cruz, cuando nacimos de nuevo. Y vivimos a la luz de la cruz, siendo nuevos hombres. Morimos en la cruz y nacimos en la cruz. Y entonces la vida que vivimos es a la luz de esa verdad que tenemos vida en Cristo. Volvemos a Gálatas 2:20. La primera parte del versículo 20, muy teológica. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, unión con Cristo. Y ya no vivo yo, estamos muertos. Mas vive Cristo en mí y vivimos en Cristo. Y ahora es lo práctico. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
¿Qué es la vida que usted vive en la carne en este momento? Es como usted pasa los días de su vida mientras tiene vida física aquí en la tierra. O sea, usted murió en la cruz y nació de nuevo, y el Señor no lo llevó de una vez en ese momento. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un propósito con cada uno de nosotros. Y nos va a mantener aquí vivos, aquí en la tierra, hasta Él cumple ese propósito. Pero entonces, ¿qué significa esta vida que nosotros vivimos en la carne ahora? ¿Cómo paso mis días? Mi familia, mis amistades, mi trabajo, mi matrimonio, mis hijos, mis padres, mi iglesia, mi vida cristiana cotidiana. O sea, es todos los aspectos de la vida que nosotros vivimos aquí en la tierra. Algunos son padres, todos nosotros somos hijos de alguna forma u otra. Tenemos hermanos, hermanas en la carne, tenemos hermanos, hermanas en Cristo, tenemos una iglesia, tenemos trabajo, tenemos matrimonio, tenemos diferentes aspectos de nuestra vida. Y todas estas áreas de nuestra vida deberían ser vividas en la fe de Cristo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso podría ser interpretado en dos sentidos. Uno, en unión con Cristo, porque vivimos en Él y Él vive en nosotros. Pero también la expresión en la fe del Hijo de Dios también significa la doctrina, la enseñanza, la palabra de Cristo. Y la verdad de las cosas, lo que esto enseña es cada uno de nosotros deberíamos vivir esta vida. Todas las áreas, no hay nada exento a la luz de la palabra de Cristo, a la luz del Evangelio, a la luz de nuestra unión con Cristo. Deberíamos vivir todas estas áreas de nuestra vida. A Cristo le importa cómo nosotros vivimos en todos los aspectos en este momento. Porque Él pertenece a nosotros y nosotros pertenecemos a Él. Y somos llamados a caminar en sus pisadas. Estamos llamados a seguir sus palabras, sus enseñanzas, sus mandamientos. Entonces, hermanos, ya nosotros no vivimos nosotros. Vivimos en Cristo. Y eso significa que la vida que vivimos ahora en la carne debería ser en la fe del Hijo de Dios. Nada exento, todo sometido a Él. Y nosotros entonces viviendo a la luz de la verdad de que Él está con nosotros en todo momento. En tu matrimonio, Cristo está ahí. Y su palabra tiene que reinar allí. En la crianza de nuestros hijos, Cristo está allí. Y tenemos que estar sometidos a su palabra. En nuestro hogar, Cristo está allí. Imagínense si Cristo estuviera visiblemente en su casa. ¿Cuánto nosotros cambiaríamos de comportamiento en la casa? Amén. La casa limpia, la casa organizada, la comida mejor sazonada, todo el mundo hablando con palabras de gracia para edificar al oyente. Ninguna actitud. ¿Por qué? Porque queremos complacer a nuestro Cristo. Pero no es necesario que Él esté visible allí. Él está allí. Y entonces todos los pleitos, toda la gritería,
todo el enojo, todo el chisme, toda la amargura, Cristo lo ve y lo siente. Amén. Todos nosotros debemos de agachar la cabeza, porque es la verdad. ¿Cuánto se vería mejor el hogar si ahí está Cristo visiblemente mirando y compartiendo con nosotros? Angelitos seríamos nosotros. Amén. Por eso digo, tenemos que vivir a la luz de esta verdad, que Él está con nosotros y está en nosotros y nosotros en Él. Pero entonces, todas las áreas de la vida sometidas a Él. ¿Cuánto, si viviéramos a la luz de esta verdad, 90% de nuestros problemas desaparecerían? Si nosotros viviéramos a la luz de Cristo, de su palabra, del Evangelio, de la verdad de que Él está con nosotros y nosotros con Él, ¿cuántos de nosotros, como 90% de nuestros problemas, desaparecerían? ¿Por qué? Porque sabríamos cómo perdonar y cómo pedir perdón. Sabríamos cómo tener misericordia y cómo alcanzar misericordia. Sabríamos cómo no ofender y cómo no ser ofendido. Amén. Cuánto las cosas cambiarían si viviéramos a la luz de esta verdad. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un predicador, para ir resumiendo y dando conclusión, un predicador colocó una vieja jaula para pájaros, rota, doblada y oxidada, junto a su púlpito cuando contó esta historia. Un niño descuidado y sucio de unos 10 años subía por un callejón balanceando esta vieja jaula para pájaros, hundida con varios pájaros diminutos temblando en el suelo, pájaros pequeñitos temblando en el suelo de la jaula. El predicador compasivo le preguntó al niño, ¿de dónde había sacado los pájaros? Dijo que los atrapó. El predicador preguntó, ¿qué iba a hacer con ellos? El niño dijo que iba a jugar con ellos y divertirse con ellos. El predicador dijo, tarde o temprano te cansarás de ellos. Entonces, ¿qué vas a hacer con ellos? El muchacho dijo, tengo algunos gatos en casa. Les gustan los pájaros. Les daré de comer a mis gatos. El predicador dijo, ¿cuánto quieres por los pájaros? El niño sorprendido vaciló y dijo, Señor, usted no quiere estos pájaros. Son pájaros de campo, simplemente viejos. Ni siquiera pueden cantar. Ellos son feos. El predicador dijo, solo dímelo. ¿Cuánto quieres? El niño pequeño y mugriento pensó en ello. Entrecerró un ojo, calculó y dijo, $2. Para su sorpresa, el predicador metió la mano en el bolsillo y le entregó al niño 2 billetes de $1. El predicador tomó la jaula. El chico se apresuró por el callejón. En una grieta protegida entre los edificios, el predicador abrió la puerta de la jaula y golpeando el exterior oxidado, animó a los pajaritos, uno a la vez, a encontrar la salida por la puerta estrecha y volar. Habiendo explicado así la jaula vacía al lado de su púlpito, el predicador pasó a contar lo que al principio parecía una historia separada. Habló de que como una vez Jesús y el diablo
se habían involucrado en una negociación. Esto es especulación por si acaso, no está en la Biblia. ¿Okay? Satanás se había jactado de cómo había puesto una trampa en el huerto de Edén y se había atrapado todo el mundo lleno de gente. ¿Qué vas a hacer con toda esa gente en tu jaula? Quiso saber Jesús. El diablo dijo, voy a jugar con ellos, burlar de ellos. Haz que se casen y se divorcien, y se peleen y se maten unos a otros. Les voy a enseñar a lanzarse bombas unos a otros. Me voy a divertir con ellos. Jesús dijo, no puedes divertirte con ellos para siempre. Cuando te canses de jugar, ¿qué vas a hacer con ellos? Satanás dijo, malditos sean. De todos modos no son buenos, malditos sean. Voy a matarlos, mátalos. Jesús dijo, ¿cuánto quieres por ellos? Satanás dijo, no estás hablando en serio. Si te los vendo, simplemente te escupirán, te odiarán, te golpearán y golpearán, te clavarán con clavos. No son buenos. Jesús dijo, ¿cuánto? Satanás dijo, todas tus lágrimas y toda tu sangre. Ese es el precio. Jesús tomó la jaula, pagó el precio y abrió la puerta. En la cruz, Jesús pagó el precio. Nosotros como pajaritos enjaulados, condenados, donde Satanás simplemente, ahora estoy mezclando metáforas, Satanás simplemente golpeando y abofeteándonos en la vida, con el fin simplemente de cuando se canse con nosotros, vamos al infierno. Y en la cruz, Cristo compró esa jaula llena de gente del mundo, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Compró la jaula, pero no simplemente se guardó la jaula para sí mismo. ¿Qué hizo el predicador y qué hizo Cristo según el cuento? Abrió la puerta para que saliéramos. En la cruz salimos. Morimos, fuimos unidos con Cristo, morimos y recibimos vida en Cristo. Y entonces abrió la puerta. ¿Y qué estamos supuestos nosotros a hacer? Salir y volar. Tenemos que volar, hermanos. Estamos unidos con Cristo. El viejo hombre murió, la vieja mujer murió. Y somos nuevas criaturas con nueva vida. Y tenemos que volar. Tenemos que vivir a la luz de esas verdades. Cuando mires a la cruz no simplemente fue un lugar donde fuimos redimidos. Es donde nosotros recibimos vida. Vida con abundancia. Y vida para vivir ahora en la carne. En la fe del Hijo de Dios. El cual murió por mí, el cual me amó y murió por mí, se dio a sí mismo por mí. Eso es la exhortación, eso es el significado de la cruz. Nuestra muerte y nuestra vida. Y la vida que nosotros seguimos viviendo es por el poder de la cruz, de la obra en la cruz. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Gracias, Señor, por su bondad. Y gracias, Señor, que aunque nosotros éramos enemigos de Dios, aunque nosotros éramos seguidores de Satanás, aunque nosotros éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, pecadores rebeldes contra ti, Señor, aunque te odiábamos, Señor, en la cruz, usted pagó el precio de nuestro pecado. Y no solamente pagó el precio de nuestro pecado, sino que nos ofrece nueva vida.
Gracias, Señor, que estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Gracias, Señor, que el viejo hombre murió. Gracias, Señor, que ya no tenemos que ser arrastrados por ese viejo hombre, sino que nosotros vivimos en ti. Gracias por nueva vida, Señor. Gracias, Señor, por esperanza. Gracias, Señor, por paz y perdón, Señor, que nos da. Gracias, Señor, por esa nueva mente, esa nueva manera de mirar el mundo. Gracias, Señor, por ese nuevo corazón para poder amarte, Señor, y seguirte y obedecerte y servirte, Señor. Gracias, Señor, que en la cruz hallamos todo esto. Gracias, Padre. Si hay alguien aquí o a través de las cámaras que todavía es hijo de ira, enemigo de Dios, quien no ha recibido el perdón y la vida que hay en la cruz, le animo en este día que te arrepientes de tu pecado. Arrepiéntete de su desobediencia a Dios, de ese pecado, sea mentira, sea fornicación, sea amargura, lo que sea. Cualquier pecado nos condena, nos aleja de Dios. Y las buenas nuevas, como dice en Gálatas 2:20, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Con qué motivo? De pagar el precio de nuestros pecados, de pagar y satisfacer la ira de Dios contra el pecado. Y simplemente si nosotros arrepentimos y creemos en Cristo, si vamos a la cruz y miramos a ese Cristo crucificado que fue inmolado por nuestro pecado y murió por nuestro pecado, si miramos a Él y nos arrepentimos y creemos en Él, dice la Biblia que seremos perdonados. Le animo en este día, crea en Cristo. Crea en Cristo. Porque la verdad de las cosas es que no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni de qué manera hemos de morir. Pero la única certeza en esta vida es que hemos de morir un día. Crea en Cristo en este día. Y si quieres invocar el nombre del Señor para ser salvo, como dice en Romanos 10:13, simplemente repite conmigo, y no son las palabras, es la fe que trae salvación. Diga: Padre, soy pecador, soy pecadora, y merezco condenación en este día. Perdóname de todo mi pecado. No quiero ir al infierno. No quiero el castigo eterno. Sálvame y límpiame. Creo en Cristo como mi Salvador y mi Señor. Y confío en Él para mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha orado, ha creído y orado, según la palabra, usted puede confiar en la promesa de salvación, de perdón de pecados. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y entonces, llegando a la cruz en fe y arrepentimiento, tu viejo hombre, tu viejo ser, el viejo usted, ha de morir. Y el nuevo usted ha de nacer. Y usted ha de vivir, y está supuesto a vivir, por la fe del Hijo de Dios. Gracias, Padre. Hermano, hermana, ¿de qué manera Dios ha hablado su vida? Quédese donde está, pero medite. ¿Estás viviendo a la luz de la cruz? Estamos entrando en el tiempo de Navidad, como dijo el pastor en los anuncios. Tiempo en que nosotros meditamos sobre las promesas de Dios, las profecías cumplidas de Dios, el plan redentor de Dios.
la encarnación de Cristo. Y todo eso tuvo un propósito y tiene un propósito. La cruz. Para que nosotros que hemos de creer seamos salvos y nacidos de nuevo y que vivamos a la luz de la cruz. Gracias, Padre. Gracias por este momento, por este tiempo. Bendiga a los oyentes, bendiga su palabra en nuestros corazones. Y ayúdenos, Señor, a vivir vidas donde ya el viejo hombre, con su pecado, con su vanidad, con su egoísmo, murió. Y ayúdenos a vivir como nuevas criaturas rendidas a la voluntad de Cristo, rendidas a la vida junta con Cristo, Señor. Gracias, Señor. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén.